Vamos a bendecir al Señor esta mañana. Amén. Vamos a exaltarle, vamos a alegrarnos con Él, vamos a cantar de quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Muy bien, entonces ¿por qué no damos un aplauso fuerte de agradecimiento y de gratitud al Señor? Amén. Acompáñenos con sus palmas. En la tierra se escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo. Una vez más. Se oye una voz que rompe tinieblas brotando en la tierra. Se escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo. ¿Creen que Jesús venció? Se oye una voz que rompe tinieblas brotando en la tierra. Se escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo. Es la voz de una generación. Aplauso fuerte a Jesús.
vamos a recibir al hermano César, que va a acompañarnos a orar por las ofrendas. Dios le bendiga, hermano. Seguramente usted reconocerá que el Señor es digno de ser alabado siempre, en todo, con todo y en todo lugar. Sabe, la Biblia está llena de tantos versículos que nos enseñan y nos confirman que Él es digno de honra, de ser alabado, pero siempre, siempre. Me tocó orar hoy por las ofrendas. Yo podría haber buscado un versículo que hablara de finanzas, pero el Señor me movió a otro lado y Él me dijo: yo soy digno siempre. No nada más cuando tú lees un versículo que habla sobre finanzas, cuando se trata de orar por las finanzas, por las ofrendas. Sí, y me llevó a un versículo, se lo voy a leer. Son palabras del salmista. Dice: tú eres mi escondite, mi escudo, tu palabra he puesto en mi esperanza. ¿Se imagina en una guerra? Nosotros a veces tenemos guerras. Cuando usted se encuentra enfermo, cuando se encuentra turbado, desesperado, estresado, lleno de ira, ¿a dónde corre? ¿O a dónde debe de correr? Porque a veces corremos equivocadamente a otro lado. A veces confiamos en nuestras propias fuerzas, cuando ahí está la palabra, cuando ahí está el Señor esperándonos. ¿Se imagina un soldado en guerra y que corre y ve una roca gigantesca y se puede esconder tras de ella? Nosotros somos afortunados, no somos dignos, pero por su gracia Él ahí está esperándonos, con los brazos abiertos para que nos escondamos ahí en Él. Y Él nos tiene la respuesta, Él nos tiene la ayuda, Él nos tiene nuestro socorro. Entonces el Señor es digno. ¿Cuándo? Siempre, siempre. Si usted abre la Biblia se va a encontrar montones de versículos donde usted se va a dar cuenta que el Señor es digno de ser alabado y adorado. ¿Cuándo? Siempre. ¿Sí? Hoy en este momento nos toca honrarlo con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, que es algo pequeñito de lo que Él en la semana ya nos dio. Solo le vamos a regresar una pequeña parte. Yo le invito a que prepare su ofrenda. Si no tiene un sobre, ahí están los sugieres. Mire, les puede pedir un sobre y ahí puede echar usted su ofrenda. Mientras yo oro para que Dios lo bendiga. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús te ruego, bendito Padre Celestial, que bendigas el trabajo de cada uno de mis hermanos, Señor, y guíales con tu Santo Espíritu cómo manejar y cómo gastar su dinero, Señor, ese dinero con el que tú los has bendecido, Padre Santo. Y te ruego que bendigas estas ofrendas, Señor, que a continuación tu pueblo traerá al alfolí, Padre Santo. Mientras los sugieres pasan y traen las canastas, usted puede pasar, hermano, a depositar sus diezmos y sus ofrendas. Y si tú no traes un sobre, ellos le regalarán uno. Puede pasar, hermano. Muy bien, pues bueno, ahora sí vamos a recibir con nosotros a Steve Drake, que nos va a compartir la palabra el día de hoy. Vamos a darle un aplauso. Muy buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, vamos a orar para iniciar, como ven.
Dios, te pido que tú hables, pido que tú te reveles. Te doy gracias por esta oportunidad que me das para compartir tu palabra y yo oro que a través de esto podemos llegar a entender más de quién eres tú, qué es tu evangelio por la cual hemos sido salvados y qué implicaciones tiene eso para nuestra vida, para nuestro caminar contigo y en la vida cotidiana. Te doy gracias que tú deseas comunicarte, deseas revelarte a nosotros y yo oro que eso puede suceder el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues antes de iniciar bien, me gusta de vez en cuando recordarles Hechos 17:11, que dice que los de Berea fueron más nobles de los de Tesalónica, pues recibieron con gozo la palabra y escudriñaron las escrituras para ver si lo que Pablo estaba enseñando era verdad. Y eso es algo que siempre animo. Es una responsabilidad grande estar enfrente y compartiendo, pero también como oyentes siempre tenemos responsabilidad de no solamente escuchar y, pues está bien, sino realmente escudriñar y ver si lo que se está compartiendo realmente es verdad. Y voy a iniciar con 1 de Corintios capítulo 15. La primera vez que me tocó compartir en esta iglesia, hace unos meses, yo prediqué, le llamé un recordatorio. Y fue básicamente un recordatorio acerca de qué es el Evangelio. El día de hoy me toca hablar de qué no es el Evangelio. Pero de igual manera espero que esto sea un recordatorio. Y incluso si no lo es, o a veces lo que pasa es que yo me encontré con diferentes personas platicando y en un café o incluso con el tema de evangelismo que vimos en el estudio bíblico hace unas semanas, también me di cuenta que a veces hay todavía confusión e incluso uno mismo a veces tiene confusión acerca de qué es el evangelio. Lo escuchamos tanto, el término como tal, evangelio, pero a veces hay confusión o a veces no queda tan claro qué es lo que sí es y qué es lo que no es. Entonces el día de hoy vamos a explorar un poquito algunas cosas de lo que no es el evangelio, pero antes de eso les voy a leer rápidamente lo que sí es para que no estamos tan confundidos, ¿sale? En 1 Corintios 15 dice: ahora hermanos, quiero recordarles las buenas noticias, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Mediante esas buenas noticias son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago, más tarde a los apóstoles y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces, eso es el evangelio. Para que quede claro, sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de qué no lo es. Y no quiero decir que esas cosas no sean importantes o que no sean incluso verdades importantes o elementos importantes o incluso esenciales para entender el evangelio, pero no son el evangelio en sí. Y espero que el día de hoy podamos tener un poquito más claridad respecto a eso, de que el evangelio son, como dice en esta traducción, buenas noticias. Buenas noticias quiere decir que es un mensaje, las noticias como un reporte, se puede decir. Buenas noticias, buenas nuevas. Y algo que el evangelio no es el arrepentimiento. Es un mensaje que desafortunadamente yo he escuchado e incluso
Bueno, en el estudio que estamos llevando había algo que hizo mención del arrepentimiento como la primera palabra del Evangelio y me dolió el corazón tanto porque el arrepentimiento sí es un punto muy esencial para la vida de un creyente. Eso es el primer paso para la vida de un creyente, el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es el mensaje. No son las buenas noticias. Y en Hechos 2:28 es 2:38, perdón. Ahí es donde hace referencia a esto como algo que Pedro expuso cuando estaba compartiendo o predicando en el día del Pentecostés. Y dice, arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. O sea, eso fue pues parte del mensaje, el arrepentimiento, pero no era el evangelio. Si le echamos un brinco a un versículo antes, las personas, dice, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos de hacer? A respuesta a esa pregunta, Pedro decía, arrepiéntense. Entonces, el evangelio no es el arrepentimiento, sin embargo, el arrepentimiento es la respuesta. Después de escucharlo, y dice en las escrituras que fueron profundamente conmovidos y dijeron, ¿qué debemos de hacer? Con estas noticias que se les fueron compartidos, la pregunta es, ¿qué debemos de hacer? Arrepiéntense y bautícense. Pero quiero traer a luz eso porque es uno de muchas cosas que siento que a veces nos andamos confundiendo y después cuando uno quiere compartir con un vecino, con un amigo, con alguien más, estamos dando mensajes confusos o incluso equivocados de que, pues tienes que arrepentirte. Sí tienes que arrepentirte, pero eso no es el evangelio, no es el mensaje, no son las buenas noticias de lo que Jesús hizo por nosotros. Otra cosa que el evangelio no es la maldad del hombre. Es algo importante, nos contextualiza, sí, nos da entendimiento de por qué necesitamos un Salvador, sí, pero no es el evangelio. La maldad del hombre, el pecado, el infierno, aunque digo, todos esos son elementos importantes de poder entender para entender el evangelio, pero no es el evangelio. Y yo he oído e incluso he visto personas terminar siendo muy lastimadas por cristianos porque el mensaje que prediquen es que usted es un pecador que va a ir al infierno a menos que se arrepienta. Y podemos decir, y estamos en acuerdo, que todo eso es verdad, pero eso no son buenas noticias, o eso no refleja la obra de Jesús, lo que Él hizo por nosotros. Son elementos importantes, sí, pero no es el evangelio como tal. Aquí, bueno, es que tengo miedo que voy a estar ofendiendo a muchas personas, pero el evangelio no es la moralidad tampoco. No es portarse bien, no es seguir reglas, no son los 10 mandamientos. El evangelio no es un cambio de comportamiento meramente. Incluso a veces dentro de la iglesia cristiana tenemos la confusión de que es Jesús más lo que yo hago, Jesús más mi comportamiento, Jesús más mis esfuerzos. Y eso fue algo que, bueno, Pablo mismo estaba muy duro en la carta de Gálatas porque ellos habían de alguna forma adoptado ese tipo de creencias de que uno es salvo por Cristo, pero tengo que hacer todo lo demás por mi cuenta. Y Pablo les pone una regañada duro durante 5 capítulos de Gálatas de que no es así. El evangelio no es, y incluso, no me vayan a apedrear, pero voy a decir, ni siquiera es seguir las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué digo eso? Porque hay muchas personas no creyentes
que piensan que Jesús era un buen maestro. Lo reconocen como un profeta o alguien sabio que vivió en aquel tiempo y tiene algunas cosas buenas que decir. Y incluso ellos mismos adoptan algunas de esas enseñanzas, pero eso no quiere decir que han conocido a Dios o que han experimentado lo que es la vida eterna. Porque todo eso termina siendo lo que uno hace, termina siendo el esfuerzo propio, termina siendo nuestras propias obras y no la obra de Jesús. El Evangelio es lo que Jesús hizo y todo lo contrario no lo es. Incluso el Evangelio no es enseñar o aplicar principios bíblicos. Otra vez, esos son cosas que son buenos, son importantes y estando en Cristo podemos aprender cómo aplicarlos con fin de glorificarlo y vivir de acuerdo a cómo Dios mismo quiere que vivamos. Pero enseñanzas acerca de la generosidad no es el Evangelio, o el perdón, o el servicio, o incluso cómo administrar sus bienes, ser fiel en sus pertenencias. O incluso la comunidad o unidad como personas. Todo eso son principios bíblicos que nos enseña la Biblia, nos enseña Jesús mismo. Son importantes, son buenos, pero no son el Evangelio. El Evangelio, estoy yendo súper rápido, vamos a terminar en 10 minutos. El Evangelio no son las historias de la Biblia. Yo crecí en la iglesia y yo aprendí desde chiquito las historias de Adán y Eva, de Noé, de Abraham, David, Moisés, nombres muy conocidos que a lo mejor la mayoría, si no todos, ya sabemos. Y incluso sabemos, digamos, las moralejas de esas historias. A mí me aprendieron de Adán y Eva. Y la moraleja era que no obedezcas, no desobedezcas más bien, no desobedezcas a Dios, porque si desobedezcas entonces te va a sacar del huerto, te va a castigar. O que no debemos de escuchar los susurros del enemigo. Todos los cuales digo son ciertos, pero eso tampoco es el Evangelio. La historia de Noé, la moraleja, ser fiel, creerle a Dios, confiar. David nos enseña que debemos de enfrentar nuestras Goliat o las adversidades y Dios nos va a respaldar. Pero me di cuenta que todas esas historias con moralejas otra vez es un intento de un cambio de nuestro comportamiento y no tiene que ver con las cosas que Jesús ya hizo a nuestro favor. Ahí es cuando me di cuenta que pueden que sean buenas historias y que nos enseñan cosas buenas igual, de cómo uno puede vivir. Pero si no está apuntando a Jesús, si no está señalando a Jesús, entonces esas historias quedan simplemente como esas, como buenas historias con moralejas de cómo uno debe vivir. Y eso, opinión personal, pero yo pienso que muchas personas no creen en la veracidad de la Biblia porque muchas veces nosotros mismos lo hemos enseñado de esa forma. Enseñamos la Biblia como un libro de fábulas con moralejas con fin de provocar un cambio de comportamiento en la gente, en vez de enseñar esas historias como las flechas y las sombras que son, que apuntan a Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Me gusta mucho el ejemplo de David porque la historia de David y Goliat puede ser interpretado como vence o enfrenta tus Goliat, enfrenta tus adversidades, Dios te va a respaldar. Pero en realidad vemos a David como
como una sombra que apunta a Cristo, que Él fue el valiente que venció, porque lo demás del pueblo estaba aterrorizados de enfrentar a Goliat. Y cuando tenemos ese cambio de percepción o de perspectiva respecto a las historias bíblicas, entonces ya dejan de ser simples moralejas o fábulas, o no para decir que son falsas, pero uso ese término para que nos entendamos. Pero dejan de, o pasan de simples historias con buena moraleja a realmente lo que son historia y historias que apuntan a Jesús, que nos enseñan de la bondad de Dios a través de la persona de Jesús. Pero si no lo manejamos de esa forma, entonces las historias de la Biblia quedan cortas. No terminan siendo el Evangelio y ni siquiera nos apuntan al Evangelio en muchas de las ocasiones. Igual, no para decir que no son importantes, sí son importantes, debemos de entender esas historias y eso nos da un contexto mayor para entender la obra de Cristo. Pero así por sí solo y divorciado de el mensaje de Jesús, entonces queda corto las historias de la Biblia, quedan como simples moralejas y eso los hace igual o los pone en la misma categoría que la tortuga y el liebre. Es una buena historia que nos enseña algo de cómo debemos de comportarnos, pero en realidad son historias que cuando escudriñamos la palabra de una manera adecuada, todas esas historias nos van a estar apuntando a Jesús, nos llevan a Jesús y eso es la esencia del Evangelio. El Evangelio no es los resultados del Evangelio. Y precisamente lo que digo respecto a los cambios de comportamiento o la moralidad o tener una buena ética, eso es muchas veces algo que malentendemos acerca del Evangelio. Ven a Cristo y para que te comportes mejor. O incluso nosotros los que somos de la iglesia queremos predicar a personas con fin de que dejen de vestirse de cierta forma o que dejen de usar ciertas palabras o que empiezan a hacer tal cosa. Y muchas veces ese intento de cambiar el comportamiento es mal direccionado porque no estamos realmente llegando a la raíz del asunto. El comportamiento es simplemente el fruto, pero la raíz, el corazón, de eso se trata el Evangelio. Y sí, un corazón transformado va a tener frutos diferentes, eso estoy de acuerdo. Y los cambios de comportamiento, siento que sí es algo que va a ser un producto, un resultado de alguien que ha oído, aceptado, entendido y está viviendo el Evangelio. Pero esas cosas en sí no es de lo que se trata el Evangelio. No se trata de cambiar tu comportamiento meramente y mucho menos que usted mismo lo cambie por sus fuerzas. Entonces, el Evangelio no es lo que produce una vida de amor, es otro. Pues que nos amemos los unos a los otros. Sí, pero eso otra vez es un resultado, eso es lo que el Evangelio produce en nosotros. Produce ese amor fraternal, produce un deseo de servir, produce un corazón para los perdidos, produce un corazón para los necesitados. Pero esas actividades en sí no es el Evangelio, esos son los resultados del Evangelio. E incluso tenemos a veces el riesgo de enfocarnos en las actividades y perder de vista el Evangelio por completo. Y buenas actividades, el evangelismo es una buena actividad, pero si eso es el motor o el fin, en vez de realmente conocer a Dios por uno mismo y no simplemente estar tratando de
de ganar almas o agregar números, entonces puede terminar siendo algo que no nos sirve. La consejería, justicia social, cuidar a los pobres, todos esos, desde una perspectiva del Evangelio, pueden ser buenas actividades, pero no son el Evangelio en sí. Son simplemente resultados, son simplemente lo que el Evangelio produce. Algo que va por ahí también es el testimonio. Nuestro testimonio no es el Evangelio. Lo que Jesús hizo en mi vida no es el Evangelio. Aunque sirve para apuntar a gente a Él, aunque sirve para que personas que tal vez tengan una historia parecida a la mía pueden identificarse, pueden ver la posibilidad de restauración y renovación. El testimonio no es el Evangelio. Cómo Jesús te cambió no es el Evangelio. Ni lo que dices, así un testimonio compartido, ni cómo vives. Que digo, todo eso debe estar apuntando a Jesús, pero no es el mensaje en sí, no son las buenas noticias de que antes era así y ahora Jesús me transformó para ser así. Es bueno y debemos de compartirla, pero eso no es la esencia del mensaje. Y uso como un ejemplo en Juan capítulo 4 la historia de la mujer samaritana que estaba en el pozo y ella tiene un encuentro con Jesús y después regresa a su pueblo y cuenta su testimonio. Y ella cuenta su testimonio y dice, ¿no será este el Cristo? O sea, su testimonio estaba apuntando a la gente a Cristo. Después ellos salieron a escucharlo y lo invitaron a regresar a su pueblo y se quedó ahí unos días. Y dice la Biblia que muchos creyeron, pero no fue por el testimonio en sí de la mujer, sino el testimonio apuntó a Cristo, al Salvador, y el encuentro que el pueblo tuvo con el Salvador fue lo que los transformó, lo que los hizo creer, lo que los cambió. El testimonio en sí no lo es, pero otra vez también uso el término como de pre-evangelismo. Antes de compartir el evangelio como tal, hay mucha labor que a veces tenemos que estar haciendo antes para poder como preparar la tierra y que semillas puedan caer en tierra fértil. Testimonios son muy buenas herramientas como pre-evangelismo para que la gente pueda entender el poder de Dios para transformación, pero no es el mensaje en sí. El evangelio tampoco es que Dios te ama, aunque eso sí es cierto. Dios te ama y quiere una relación contigo. Eso es una de las frases muy comunes que incluso yo mismo he compartido a la gente en diferentes actividades evangelísticas, en la calle o en otros países. Dios te ama y quiere una relación contigo. Sí es cierto. Y incluso son buenas noticias, ¿sí o no? Son buenas noticias, pero no son las buenas noticias. El hecho de que Dios nos ama y quiere una relación con nosotros es el motivo, es el por qué Jesús vino y murió y resucitó. Es la razón por la que Dios hizo lo que hizo. Es la razón por la que Jesús caminó, vivió una vida perfecta, murió, resucitó, para darnos un acceso libre a tener esa relación que Dios desea tener con nosotros. Pero otra vez, el asunto de que Dios te ama y quiere una relación contigo en sí no es el evangelio. Y incluso otras frases parecidas, Dios te ama y tiene buenos planes para tu vida. ¿Es cierto? Sí es cierto. Juan 10:10 es de mis versículos favoritos. El ladrón viene nomás para robar, matar y destruir. Yo, Jesús, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es la voluntad de Dios. Pero
no es el Evangelio. Y aprovechando ese versículo, el Evangelio tampoco es una promesa de abundancia de acuerdo a como nosotros lo entendemos o lo esperamos. A lo mejor ya lo saben y otra vez espero que todo eso sea recordatorio, pero el Evangelio no es una promesa de prosperidad, no es una promesa de salud, no es una promesa de un mejor matrimonio o finanzas, sanidad física, sanidad emocional. Pero lo que sí es la garantía de que vamos a tener a Dios con nosotros ahora y para siempre. Y estando en el reino de Dios no hay enfermedad. Entonces, sí podemos pedir por esas cosas, sí podemos incluso orar por enfermos y verlos sanados, porque el reino de Dios está haciéndose presente. Pero nos encontramos en ese tiempo de la historia un poquito extraño, donde Jesús vino, murió, resucitó, y el reino de Dios ha llegado, pero todavía está en proceso, se puede decir, hasta la culminación cuando Jesús regresa y hace todo nuevo y restaura todo y quita toda maldad y trae sanidad. Todas esas cosas todavía están por venir y nos encontramos a veces en este punto medio donde podemos ver esos resultados, pero no siempre es una garantía. No siempre va a suceder en este momento, en este instante que oro o en el instante que yo lo espero, que yo lo quiero. Dios sana, sí, y yo lo voy a compartir siempre. Jesús es el sanador, es el salvador de tu cuerpo físico, de tus emociones, de tus finanzas, de tu matrimonio, de cualquier problema que tengas. Pero el mensaje, el Evangelio, es el por qué tenemos acceso a todo eso. ¿Jesús puede traer sanidad física? Sí, porque Él murió, pagó el precio y resucitó, lo venció. ¿Cómo estamos? ¿Sí se está entendiendo? Repaso rápido. El Evangelio no es el arrepentimiento es la respuesta. El Evangelio no es la maldad del hombre o el infierno. Eso es la razón. El Evangelio no es la moralidad, no es reglas, no son los 10 mandamientos, no son principios bíblicos. Esos son los resultados. El Evangelio no es o no son las historias de la Biblia, aunque esos son señales que apuntan a nuestro Salvador. El Evangelio no son los resultados del Evangelio, no son los cambios de comportamiento, no son las actividades ministeriales que realizamos, no es una vida de amor hacia los demás, pero sí lo produce. Y el Evangelio no es que Dios te ama y quiere una relación contigo, eso es el motivo. Y digo todo eso, bueno, ya lo mencioné, pero sí yo siento que puede existir confusión. Y si intercambiamos uno de estos temas, que lo que no es el Evangelio, como si fuera el Evangelio, entonces tenemos desvío. Y el Evangelio termina perdiendo su poder porque toda la atención, o por lo menos en muchos de esos puntos, la atención es en lo que uno mismo hace o en lo que uno mismo puede lograr a crear o hacer o no hacer por sus propias obras. Y el mensaje de Jesús, la razón por la que estamos aquí, la razón por la que existe la iglesia cristiana y que ha durado durante 2000 años, la razón por la que los apóstoles
predicaron y fueron perseguidos y terminaron con muertes muy grotescas, la mayoría, es porque Jesús, el Hijo de Dios, vino y vivió una vida perfecta para poder morir como sacrificio en nuestro lugar por nuestros pecados, llevando sobre sí toda la ira, todo el castigo que lo que nosotros hemos hecho merece. Y no quedó ahí, porque eso lo deja a la mitad, de que Jesús o que Dios nos haya perdonado, nos perdonó a través de su muerte, pero de que nos haya liberado, que nos empodera, nos da la posibilidad de vivir libre del pecado, se logró a través de su resurrección. Y si tenemos algún enfoque o si algo cambia en eso, entonces terminamos predicando un evangelio falso. Si les predico que tienen que comportarse mejor, no estoy enseñando el evangelio. Y merezco el mismo regaño que Pablo dio a toda la iglesia de Gálatas. E incluso pleitos entre los mismos apóstoles. Pedro estaba exigiendo a los no judíos que se circuncidaran, que practicaran, que hicieran algo por sí, por su cuenta, algo que provenía de ellos. Y Pablo venía para decirle, eso no es el evangelio. No se trata de la circuncisión, no se trata de obras humanas, no se trata de lo que nosotros hacemos. El evangelio es la obra de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Quiero terminar así porque sí, me fui muy rápido. Voy a hacer mención de esto. El evangelio no es un seguro para emergencias. Y digo eso en el sentido de que, no sé, algunos tal vez tienen un seguro de auto para daños a terceros. Pues si algo me pasa, estoy cubierto. O un seguro de casa, si se enciende la casa, pues estoy cubierto. Mal entendido, o si lo enseñamos mal, o si uno lo entiende mal, entonces el evangelio se convierte en esa tarjetita de salir libre de la cárcel. Y si tenemos ese concepto del evangelio, entonces se convierte en un boleto al cielo, y tengo mi boleto y mientras espero mi ida, sigo viviendo igual. El evangelio no es una licencia para pecar, no es meramente un escape del infierno. Es el medio por el cual podemos tener sanidad, restauración, pero es la obra de Jesús, lo que Él hizo, y su obra sí afecta, sí va a tener diferentes resultados, sí nos da incluso muchos beneficios a nosotros, sí nos salva del infierno, pero mucho más que simplemente salvarnos del infierno es poder estar en Él y con Él. He mencionado varias veces el apóstol Pablo escribe en sus cartas tantas veces de estar en Cristo. Estar en Cristo. Sí, estar en Cristo significa que no voy a estar en el infierno o no voy a estar fuera de la presencia de Dios. Pero no es simplemente eso. No es solamente un escape de este lado, sino estar en Él, estar con Él como resultado. ¿Cómo lo logra? A través de su vida
muerte y resurrección. Y quiero terminar rápidamente con Romanos 1:16, que dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Eso es para ponerlo en su contexto apropiado. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Pero yo les quiero proponer que el Evangelio es el poder de Dios para todo lo demás también. Es el poder de Dios para la salvación. Y ese mismo Evangelio, ese mismo poder es lo que en capítulos después, en Romanos 12, donde habla de que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente, yo les propongo que esa renovación de la mente proviene del poder del Evangelio, proviene del mensaje de Jesús muerto y resucitado. Ese es el poder de Dios. Se manifiesta a través de milagros, señales, prodigios. Se manifiesta a través de vidas transformadas. Se manifiesta a través de los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, perdón. Pero todo comienza con el Evangelio. Y otra vez, necesitamos muchos otros elementos para entenderlo. Necesitamos arrepentimiento para poder entender el Evangelio y vivirlo. Necesitamos entender, tener una cosmovisión bíblica de que hay un solo Dios, Dios creador del cielo y de la tierra. Necesitamos entender eso para entender el Evangelio. Pero todo eso es simplemente contexto, no es el mensaje en sí. Todo eso es contexto o cosas que apuntan a la obra de Cristo. Son cosas que nos señalan quién era o quién es Jesús o qué es lo que iba a hacer en cuestión de sombras y qué es lo que Él produce en nosotros. Otra vez hablando de cambios de comportamiento, no es por ti, es por Él. Tú no cambias por ti mismo, Él te cambia. Y una iglesia que realmente entiende y vive esto, yo creo ahí es donde encontramos el poder de Dios para salvación, para transformación de nuestras propias vidas y poder para realmente y de una manera verídica y genuino y auténtico y real compartir y ver transformación en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestro gobierno, en este país y en este mundo. Y no sé cuántos de ustedes a lo mejor y se han malentendido poquito o mucho en ocasiones el Evangelio, pero repito, espero que esto sea un recordatorio más que cualquier otra cosa. Espero que hayamos todos aceptado y entendido el Evangelio verdadero, pero todos somos humanos. Yo me distraigo, yo me confundo, yo doy enfoques a veces en cosas que no tienen tanta relevancia o importancia. Y quiero que evaluemos nuestra teología, porque de lo que uno cree es lo que actúa y es lo que verbaliza, es cómo se expresa. Todo eso a base de lo que estamos creyendo. La Biblia mismo dice como piensa el hombre en su mente, así es él, algo así está en Proverbios. Y les cuento honestamente, yo he confundido estas cosas. A veces yo he ido a actividades evangelísticas pensando que estoy evangelizando, pero en realidad nunca hablo de Jesús. Sí me ha pasado. Dios te ama, Dios tiene planes buenos para tu vida, Dios quiere una relación contigo, Dios te ha dado dones y talentos y pasiones, todo eso es cierto, pero deja a Jesús completamente a un lado y reenfocarnos a lo que el Evangelio realmente es.
yo creo es donde vamos a ver la transformación que todos esperamos, y no solamente lo que esperamos, lo que fuimos encargados por Jesús mismo para traer a la tierra. Ser los manos y pies de Cristo, extender su reino en medio de un mundo caído, sí, pero es por Él, es por Jesús, Jesucristo. Y voy a tener el privilegio la próxima semana para profundizar un poquito más de si todo eso es lo que el Evangelio no es, entonces ¿qué sí es? La próxima semana espero poder dar más, de manera más clara, todo lo que sí es, pero para poder entender lo que sí es, a veces es importante primero arrancar o quitar lo que no es. De hecho, me recuerda de el llamamiento de Jeremías. Si ven en capítulo 1, Dios lo unge para destruir y desarraigar, y son 4 verbos por ahí, de quitar, de remover, y después construir y edificar. Entonces eso es algo que Dios a veces hace, quitar lo que a veces está poquito o muy equivocado, remover las áreas donde hemos equivocado, donde nos hemos desviado, para después poder plantar algo bueno, algo mejor, algo verdadero. Vamos a orar. Dios, yo te pido perdón por las veces que yo he confundido tu evangelio, por las veces que yo he compartido mensajes tal vez buenas, tal vez verídicas, pero no era el mensaje de tus buenas noticias. Y yo pido que nos ayudes a cada uno a evaluar en nuestras propias maneras de pensar, en nuestras propias creencias, si hemos intercambiado un elemento por lo verdadero evangelio, o una pieza por el evangelio, o una respuesta por el evangelio. Pero te doy muchas gracias, Dios, que tú eres paciente, que tú nos hablas, que tú nos guías y que tú siempre nos ayudes a regresar. Yo oro que sean estos o sean otros malentendidos del evangelio, que tú, Dios, nos ayudes a regresar a la esencia de tu evangelio, que el enfoque no sea en nuestras obras o lo que nosotros podemos hacer, sino que podemos fijar la vista en Jesús, en su obra terminada, completada en la cruz, en su muerte, en su resurrección. Y que sí podemos gozar de todos los beneficios que eso nos compró, pero entendiendo que fue Jesús quien lo compró, que es Jesús quien hace la obra en nosotros, es Jesús quien ha ganado la victoria, es Jesús quien trae restauración, es Jesús quien sana, es Jesús quien nos transforma. Gracias, Dios, por lo que tú hiciste. Te alabamos y te agradecemos por tu obra, y que ahora podemos tener el privilegio, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Gracias, gracias.